Ya después de año y medio, 2 años, empezamos a buscar, no venía y la gente. Y al final, ¿para cuándo vienen los niños? ¿Para cuándo vienen los niños? Entonces, estas circunstancias que pueden parecer duras y en verdad lo son. Hola, ¿cómo va? Nos volvemos a encontrar en este ciclo que le pusimos de título Empatía, donde vamos a estar hoy con un invitado muy especial. Ese invitado es Guille, un amigo que nos conocemos hace mucho tiempo. Y él nos va a estar contando su historia, que se trata sobre la paternidad, sobre la búsqueda de ser padre con su pareja. Te invitamos a que escuches esta entrevista. Contanos, vamos primero, ¿cuánto hace que estás casado vos? ¿Cómo? Bueno, acabo de celebrar, ahora cuando estamos grabando esto, ¿no? Acabo de celebrar 32 años de casado. 32 ya. 32 añitos de casado, sí, wow. No son pocos, ¿eh? Y hay que aguantarla, Nancy, ¿eh? Y, sí, y lo que ella tengo que aguantar más todavía. Pero... 32 años de un montón de vivencias en el medio, ¿entendés? Y vamos a quedarnos dentro de esas vivencias, que es lo que a mí, la verdad que te admiro, los admiro a los dos, del proyecto de vida que ustedes tenían, que está todavía, digamos, el tema de ser papá. Contanos qué pasa ahí en el medio con todo eso. Bueno, como te digo, cuando nos pusimos de novio hace 35 años, tuvimos 3 años de novio. Y claro, cuando uno está de novio está soñando, proyectando, deseando, y lo que teníamos con Nancy era, bueno, como todo, como decías vos, ¿no? Como dice el manual, Claro. Ponerse de novio, casarse, tener hijos, tratar de trabajar para que los hijos tengan una carrera, un futuro. Entonces, claro, la paternidad juega un rol importante y nosotros no tenemos hijos biológicos. Pero espera, esa paternidad juega un papel importante en la pareja, que es real, pero también en el vínculo familiar, en los amigos, también te van marcando una presión, porque cuando vos estás de novio empiezan, ¿cuándo se van a casar? Claro. Yo fui de mis amigos el último en casarse. Entonces, claro, Guille, decidiste. Y después de que te casás, ¿cuándo el nene? ¿Cuándo la nena? Sí. La presión externa siempre es fuerte. Uh-huh. Porque como dijiste vos, hay como un cierto patrón social, o la vida es así. Claro. Entonces, como dijiste también vos recién, está bien, la vida ni siquiera es lo ideal, es el prototipo, pero pasan cosas. Entonces, claro, cuando uno está jovencito, de novio, obviamente tenés que planificar y soñás y trabajás en pro de aquello, pero después la vida te presenta con las cartas con las que vas a jugar, no las elegís vos. Tal cual. Te llegan y ahí con esas tenés que jugar. ¿Cómo enfrentás a eso? ¿Qué te dice a vos? ¿Por qué a él sí y a mí no? Sí. Eso es tremendo, porque como hablábamos recién, la presión social conforme al diseño que tiene que ser obedecido, como estar de novio, casarse, tener hijos, comprarse una casa, tener un buen trabajo. O sea, y en verdad es una realidad, pero que no es tan fácil llevarlo a cabo por lo que decíamos recién. No siempre tenés las cartas en la mano o los recursos o las cosas se dan como planeaste. Uh-huh. Entonces, y uno tiene que tener un plan B. Y sí, podés tener un plan B, pero ya te saliste de lo que planeaste cuando eras joven. Uh-huh. Entonces... ¿Y en la búsqueda intentaron, fueron a...? Mira, nosotros al principio, el año y medio, no queríamos nos cuidábamos, no queríamos tener hijos, porque queríamos disfrutar un poquito, que el matrimonio se solidificara un poquito más, para luego traer hijos, ¿no? Y ya después de año y medio, 2 años, empezamos a buscar, no venía y la gente. Y al final, ¿para cuándo vienen los niños? ¿Para cuándo vienen los niños? Y era una presión un poco molesta, pero decimos, bueno, ya va a venir. Si no es el mes que viene, será el otro. Yo entiendo que también hay parejas que tienen una vida de intimidad un poco más activa, otros un poco menos. Y ahí estamos nosotros, ni mucho ni menos, pero... yo entiendo que cuando tiene que venir, viene. Está todo inventado, no hay nada para hacer. Eso se hace como se fabrica. Tal cual. Así es, entonces no hay que inventar nada. Y nosotros, en esa búsqueda, no muy intensa al principio, no pasaba nada. Entonces uno empieza, bueno, ya se va a acomodar, ya va a venir. Entonces, después habían pasado 2, 3 años, 4 años,
yo creo que nuestra crisis fue como llegando al quinto, al sexto año, ya dijimos que había un problema serio. Entonces empezamos a ver psicólogos, fuimos a ver algunos médicos, algunos doctores, buscamos un poquito de consejería. Como vos decías, somos hombres de fe, íbamos a una iglesia, buscamos a un ministro que nos ayudara, nos orientara, también en cuanto a las emociones, a la fe, todo juega. Y en el medio de esa búsqueda, y eso que vos estás tocando de que uno también va buscando ayuda en lo profesional, que tiene que estar ahí, y en la fe, y en el tema de la fe, ¿te lleva a hacer un enfrentamiento con Dios también? Sí, tuve algunos enfrentamientos porque desde que yo conocí a Nancy un par de años antes, tuve una búsqueda de Dios y empecé a conocer a Dios y en la medida de lo que podía servir a Dios con mis posibilidades. Y de pronto me encontraba que Dios es el dador de la vida. Y no quería, yo pensaba, Dios no quería extender la vida mía en una prole, en una descendencia. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Y ahí te entran un montón de conflictos, porque vos ves gente de pronto en las noticias que una persona fue violada y una mujer que tiene un embarazo no deseado y lo quiere abortar. Y vos decís gente que tiene la posibilidad, que gente, yo no digo si son buenos o son malos, pero no sé si tienen fe en Dios como yo la tengo. Pero a mí eso me trajo una lucha dura, ya te digo, en aquellos años, a los 5 o 6 años de estar casado. Te replanteás un montón de cosas. Sí, te pasan 1000 cosas por la cabeza. Y no fui de pelearme con Dios, pero sí de plantearle a Dios, acá estoy, ¿qué pasa? Onda? Te olvidaste de mí, ¿viste? Alguien me borró de la lista, ¿no? Amigo. Sí, se puso difícil. Pero después, bueno, uno va creciendo, madurando, y por un lado te vas resignando. Porque si no viene, ¿qué vas a hacer? Vas a vivir. Teníamos conflictos, muchas noches nos despertábamos, y yo me despertaba y encontraba a Nancy llorando. Le digo, ¿qué te pasa, mi amor? Y ella me decía, nada, es que no te puedo dar hijos. Le digo, no es que vos no me puedes dar o que yo no te puedo dar, no estamos teniendo, somos los dos. Y hicimos un pacto de vivir juntos por el resto de nuestra vida. Y nuestro amor creció, y quizás estas circunstancias hicieron que nos aferrásemos más el uno al otro. Que se unan más. Nos unimos más. Pero aún eso no hizo que viniera el hijo en aquel momento tan deseado. Después como que te empezás a las emociones a controlarla, porque había ilusiones y la ilusión te lleva a la emoción muy arriba, y después la desilusión te tira mucho más abajo de donde estaba. Y era un sub y baja, era un tobogán eso, viste, entonces, no, es algo tenés que tomar una decisión, decir no. ¿Qué hacemos con esto? No voy a tratar de no emocionarme mucho, y habían propuestas, gente que viene y me dice, mirá, en un hospital cuando llega una persona con un niño que no lo desea, hay como 24 horas que antes que lo agarre la corte y qué sé yo, que se podría llegar a adoptar. Y empiezan a salir posibilidades que eran opciones, pero no cuadraba. Después nos mudamos acá a Estados Unidos y queríamos adoptar. Y también muchas leyes, teníamos que hacer cursos. Había un curso de poder ser un foster care, que era como un cuidado de un niño. Sí. Pero te lo daban por 6 meses, un año. Transitorio. Y te lo sacaban. Entonces yo decía, yo quiero tener mi hijo, claro, que sea mío. Sí. Y para eso había muchas cosas. Hacía falta dinero, hacía falta algunas condiciones en tu casa, un montón de requisitos. Yo diría, pero hay tantos hijitos que no tienen papá y tantos papás que no tenemos hijitos. ¿Por qué no hacer más fácil hacerlo más viable y legal? Sí, obvio. Pero no, había muchas maneras ilegales de hacerlo y no era nuestra manera. Y en esa lucha yo aprendí, uno en la vida tiene un aprendizaje continuo en un montón de cosas, que en varias circunstancias yo decía, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y no tenían las respuestas, ¿entendés? Porque el por qué era el por qué. Y lo cambié el para qué, ¿entendés? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Entendés? Sí, hay una razón. ¿Qué onda con esto? ¿Por qué tengo que transitar por esto? Y después pasa el tiempo, y viste como decimos nosotros con el diario del lunes, viste, vos decís, mirá, pasó, viste. Pero había que vivir el sábado y el domingo. Había que vivirlo, viste, toda la semana anterior había que encaminarlo. Sí. ¿Y a vos te llegó a pasar eso, digamos, decidió por qué a mí?
Si llega un momento, imagínate, yo ya cumplí 60 años. Sí. Entonces estoy más para ser abuelo que para ser papá. Ah, igual soy un pibe. Soy un purrete, sí. Pero llega un momento en la vida que ya dejas de pelear. Te rendís y te resignás a que no vas a tener. Pero tenés que tomar la decisión de ser feliz. Porque si te vas a quedar solamente con las noticias del lunes y no condicen con tu vida, ¿me entendés? Entonces, claro. bueno, a todo el resto de la gente le pasan cosas diferentes a mí, pero esta es mi vida, esta es mi casa, esta es mi esposa, es mi familia. Dios nos ha premiado con amigos, con sobrinos, con un montón de cosas más. Sí. Solo no están, digamos. No, solo no estamos. Sí, Hemos canalizado ese amor. Sí. Hemos canalizado ese amor para con otra gente también. Se ha hecho extenso. Pero hay algo que lo quiero llevar para ahí la charla, en el sentido de que todo esto que vos lo estás costando así bastante rápido, hay un proceso largo en el medio de un montón de cosas, pero cuando hablamos referente a la empatía, yo sé que hubieron personas, matrimonios que estuvieron pasando por el mismo problema que transitaron ustedes, con las mismas broncas, con los mismos por qué y los para qué y todo lo malo, que se sentaron con ustedes y yo sé que pasaron cosas. Bueno, contalo vos. ¿Qué pasa cuando llega esa pareja y te dice, nos pasa esto, no podemos tener hijos, no sé, estoy desesperado, él se me enoja, él se quiere separar, y viene tu vivencia? Claro, lo que decías vos, ¿no? De que estamos permanentemente aprendiendo. Entonces, estas circunstancias que pueden parecer duras y en verdad lo son, te forman. Te forman el carácter, pero también te traen un conocimiento. Y ese conocimiento, de pronto, el día de mañana te habilita para poder dar un consejo. Una vivencia. Exacto, no estás hablando de algo que leíste solamente en un libro, que está muy bueno leer un libro, pero acá estás hablando con una persona que sufrió lo mismo que vos sufriste. Y en el caso de nosotros, como decíamos recién, que tenemos una fe en Dios, hemos visto muchas veces a Dios hacer milagros. Y sí, ¿y por qué no lo hizo en tu vida? Yo no sé por qué no lo hizo en tu vida, pero yo dejé de preguntar por qué. Y ahora entiendo que para qué. Bueno, esta experiencia me ayuda mucho a ayudar a otros. Y ahí es donde entra el tema de esta conversación, ¿no? De la empatía. Sí. Y decir, bueno, hemos aconsejado mucha gente, muchos matrimonios jóvenes, que hoy tienen sus hijos. Dios hizo el milagro, pero también en aquellas oportunidades Dios nos usó todo esto que pudo haber parecido amargo, triste, difícil, para poder identificarnos con corazones que están sufriendo lo mismo que nosotros hemos sufrido. Y algunos todavía, hasta el día de hoy, no han tenido hijos. Y bueno, pero es una cosa que no está en nuestra mano. En nuestra mano está el poder hacerlo, pero lo importante es saber qué camino estoy caminando. Claro. Y el consejo de una persona experimentada siempre ayuda, aliviana, enfoca. El del otro lado se siente más identificado. Exacto, quizá que lo que nos están escuchando, nos están viendo ahora, en su lugar de trabajo, donde se encuentran, están levantando la mano. A mí me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Y necesitan, digamos, alguien que los escuche. Sí, porque si vas a la verdad, la paternidad no se limita solamente a lo biológico. Hay padres adoptivos, hay padres del corazón. De pronto un matrimonio sufrió una ruptura y hay hijos en el medio y tanto o el hombre o la mujer rehacen su vida y viene una persona que no viene a sustituir la imagen o la función del papá o de la mamá que no están. Pero en definitiva sí la tienen que desarrollar. Hoy hay mucha gente que se divorcia, que se vuelve a juntar, hay hijos de por medio que necesitan ser cuidados. Entonces hay otro tipo de paternidad, hay una paternidad adoptiva, hay una paternidad biológica, hay una paternidad, como decías vos, en la iglesia mucha gente nos llama papá, mamá, y un poquito por el cariño, pero otro poquito también porque han entendido que la paternidad es invertir en un hijo. Entonces uno puede ser un padre biológico y ser un padre ausente y un montón de cosas que se pueden dar de una ruptura de un diseño perfecto. Pero lo lindo es poder invertir en una persona. Encontrás un muchachito de 7, 8, 10, 14 años que no tiene a nadie y te invertís en esa persona. Conocimiento, dinero, lo ayudás a salir adelante, le das un modelo de vida. Eso también es paternidad. Claro, entonces cuando ves que ese muchacho tiene 20, 25, que se casa y que puede formar un hogar y ser un buen padre, decís, wow,
la tarea está hecha, ¿me entendés? Sí, sí, Fui sí. un padre, aunque no lo engendré o no lo parí. Estuviste ahí. Estuviste ahí. Entonces, Sí, la paternidad no se limita. Y eso también para la gente que por ahí han buscado consejería, ayuda científica, consejería espiritual, psicológica, profesional, y aún así no pudieron. Bueno, uno tiene que invertirse. Y no importa si esa persona el día de mañana lo va a reconocer, o si es un sobrino, un hijo, el hijo de un vecino, un muchachito del barrio. No importa. Lo importante es darse. Es dar eso, es dar ese cariño, esa instrucción, esa corrección, siempre y cuando del otro lado se acepte, Sí, ¿no? sí, sí, Pero obvio, hay obvio. muchos niños carenciados, mucha gente carenciada que está necesitando de eso que uno tiene. Así que invertirse. Sí. Mira, qué bueno otro. eso que vos estás diciendo, porque esta semana estuve hablando con un amigo y él me decía que él estaba en pareja y la pareja tiene una hija y un hijo, la hija vino a vivir con ellos y él me dice, yo de la nada me tuve que hacer como un papá. Y la verdad que la chica se deja querer, es divina, y ella me habla y como que hubo una comunicación entre ellos muy buena, y él me decía, yo nunca pensé que iba a ser papá así. ¿Viste? Te amaneciste al otro claro, día. ¿viste? Y se encontró y el chabón está Contento. reenganchado, contentísimo, ¿viste? Sí. Y hay otro caso de otro chico que se puso en pareja con otra chica que tienen una nena chiquita y le cambió, lo lleva al colegio, sale temprano de trabajar porque quiere hacer los deberes del colegio con la nena, que tiene la actividad, y el chabón antes era cero todo eso, ¿entendés? Y hoy se encontró siendo papá de esa manera. Sí, yo no estoy diciendo de robar la paternidad del otro. No, Vos tenés tu obvio hijo que y yo voy sí. y quiero ser el papá de tu hijo. Pero hay No. circunstancias Exacto. que uno tiene que estar preparado para dar eso también. Exacto, porque yo creo que hay que estar atento a la jugada. En algún lugar, en algún momento, alguna circunstancia de la vida, se puede presentar esto. Y hay que aprovecharlo, pero no aprovecharlo desesperadamente o como alguien, como un trepador, o Sí. como se dice acá en Estados Unidos, un gold digger, ¿no? Un trepador que le pisa la cabeza al otro para figurar él que él es el bueno y que, Sí. le dio de comer y que lo llevó a estudiar. No en el mal sentido, en el buen sentido estar atento, porque la necesidad siempre está alrededor de nosotros. Obvio, sí, sí. Y hay gente que la ignora y hay gente que la puede ver. Bueno, tengamos los ojos abiertos, porque puede ser que en alguna situación de nuestra vida se presente una oportunidad de poder invertirse uno. Yo creo que la paternidad es eso, es invertirse. Entonces, aquellos que hoy nos están mirando y que no han podido tener hijos todavía, primero, que no pierdan la esperanza, ¿no? Porque, bueno, ya después dicen, bueno, ya tengo 40 años, 40 y Sí. pico, mi esposa nunca tuvo hijos, entonces, cuando vas a la ciencia y te dicen tiene 40 años, primeriza, te van a dar consejos de que no quedes embarazada. Sí. Porque puede haber muchas complicaciones. Entonces, según la ciencia. Bueno, no pierdas la esperanza, en primer lugar. Lo segundo, no te cierres solamente a lo biológico. Hay mucha gente que ha recurrido a lo científico. Inseminación artificial, Sí. Otros a la parte legal de poder adoptar a un niño. Hay maneras. Todas las avala Dios, no sabría decirte, habría que tratar cada tema en particular. Ahí estaría, como decías vos, mi función por ahí como pastor, pero como un hombre que ha padecido en cierta manera esto y que ha entendido lo que me tocó vivir, las cartas que me tocaron, bueno, aprendí a jugar con las cartas que me tocaron y soy feliz, a pesar de que no tengo hijos. Sí, Dios me dio algunas cosas que me gratifican en esa área, pero he aprendido a jugar con las cartas que tengo y somos muy felices con eso, no estamos frustrados. No, yo los conozco y sé que es así y lo que más me gusta es eso, que ustedes, porque yo siempre digo que en la vida siempre tenemos dos opciones, de quedarnos en el lugar donde creemos que tenemos que estar, en posición víctima, no tenemos, todo mal, todo me hago por un dinosaurio, no puede ser que me vaya todo tan mal, o empezar a ver qué hago con esto, ¿entendés? ¿Cómo revierto estas cosas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Viste? No el por qué, sino el para qué. Y empezar a revertir eso. Y bueno, esta charla era contando esto, el para qué. Y el para qué yo creo que fue que primero agradecerte, que yo sé que vos no te quedaste en ese lugar, ustedes no se quedaron en ese lugar, y que sé que con esa empatía que ustedes tienen, lograron
poder revertir un montón de situaciones, de ayudar a revertir un montón de situaciones. Sí, sí, muchas, como mencionabas antes también, muchas parejas jóvenes nos buscaron. Y eso ha sido muy bueno, porque hemos podido dar consejos. Yo entiendo un consejo sincero, puro, que ha sido de mucha ayuda para la gente. Y hay muchos que han podido alcanzar sus metas, algunos hasta pudieron tener su familia, sus hijos. Hubieron intervenciones divinas también, porque hemos usado recursos del cielo para pedirle a Dios que ayude a estos matrimonios. Y algunos que no podían quedar embarazados. Me acuerdo de una muchacha que tenía un tumor en su útero del tamaño de una naranja, y mi esposa oró por ella porque no podía quedar embarazada, y el médico le dijo: no vas a poder quedar embarazada, y cuando saque ese tumor, si lo tengo que operar, te voy a tener que limpiar y no vas a poder tener hijos en tu vida. Bueno, la cuestión es que el tumor desapareció y quedó embarazada, y el niño ya debe tener como unos 10, 12 años más o menos. Ah, mirá. O sea, y de esas cosas hay unas cuantas para contar. O sea que no solamente no pierdan la esperanza, sino que tampoco pierdan la fe. Y que crean que hay algo más allá, algo superior, alguna fuerza más grande que la que nosotros tenemos, que no siempre nos está impidiendo que no tengamos hijos para pelearse, en este caso pelear con Dios, sino que también tratar de entender qué cartas tenemos, cuál es mi situación, qué es lo que pasó. Puede haber un problema físico, entonces uno va a un médico, una orientación, un tratamiento, y se puede obtener. Sí. Hay muchos recursos, pero es como decíamos, no te quedes quieto, no te quedes triste, amargado, sumergido como víctima, sino entiende que hay esperanza, hay una luz. Y no creo que esté al final del camino, por ahí a mitad de camino. Lo que no podemos todo quedarnos, se puede revertir. No podemos quedarnos aquí, porque si te quedaste acá no pasa nada. Hay muchas cosas que se van a resolver más adelante, hay que caminar, aunque sea con pasito cortito, con pasito despacio, pero avanzando. No te quedes, no se queden. Y eso es lo que hemos hecho con Nancy durante estos 32 años. Los que los que nos están viendo, escuchando, le vamos a dejar después bien los datos tuyos, tu correo, tus redes sociales, para los que se quieran enganchar y se sienten identificados y hacerte preguntas, y ser más específico en darle sugerencia, o que se sintieron identificados, levanten la mano en el sentido de soy yo, comunicate, vos vas a ver las redes sociales de Guille, y no dudes en acercarte a hablar con él. Guille es un gran amigo y tiene un corazón muy grande, y sé que la sugerencia, el consejo, lo que te va a dar, la mirada que te va a dar, él la vivió, él estuvo ahí, y eso vale un montón. Bueno, gracias, Guille. Gracias a vos, Ale, siempre. Te quiero mucho. Yo también, yo te quiero más todavía. Qué linda historia la que nos contó Guille, y como lo que estábamos hablando recién, quizás te sentís identificado, quizás tenés un montón de dudas, tenés un montón de preguntas, tenés una historia parecida, escribinos, comentanos, comunicate con Guille, ahí nosotros estamos poniéndote las redes sociales de él, escribinos, y si tenés algún amigo, alguna pareja o alguien que crees que esto le pueda ayudar, compartí este video. Te vemos en la próxima.